Hola, ¿qué tal? Buenas tardes digo, buenos días, son las 10:30 y es cierto que comenzamos con un poquito de demora esta retransmisión, le pedimos disculpas a todos los que están desde su casa, esperando a que diese comienzo este Ciudad de Dos Hermanas contra Ciudad de Cádiz, dos equipos que están firmando una gran temporada y que se están midiendo en esta jornada número 8 de la segunda división de fútbol playa femenino en este grupo B, grupo del sur de España, mayoritariamente no, con plenitud de equipos andaluces. Hoy un equipo sevillano, el Ciudad de Dos Hermanas, que se enfrenta contra un equipo gaditano, el Ciudad de Cádiz. Ya están viendo ustedes que se han transcurrido o se han disputado pues 3 minutos y medio de este primer tiempo. No ha sucedido nada de interés en lo que a resultados se refiere. Esto está 0-0, así que desde ya les estamos contando lo que sucede en este partido entre el Ciudad de Dos Hermanas y el Ciudad de Cádiz. Insistimos que pedimos disculpa por la demora y ahora ya sí podemos contarles todo lo que se nos viene por delante. La bola la tiene, por cierto, apuntamos, vistiendo de blanco el Ciudad de Dos Hermanas, vistiendo de verde el Ciudad de Cádiz. Rápidamente, no sé si seguirán o no las mismas jugadoras sobre la arena de Jaén, lo iremos aún así comentando durante el transcurso del partido, pero rápidamente les comento el que ha sido el quinteto inicial del Ciudad de Dos Hermanas, con Rosario en portería, Luisa como capitana, Ana Pérez, Silvia y Cristina Quintero, aunque la que ven ustedes ya en pantalla, Lucía Machuca, no había empezado de inicio, pero sí que va a tener la oportunidad de patear a portería para tratar de batir a la portera del Ciudad de Cádiz. Le pega a Lucía Machuca y termina atrapando la portera que viste de naranja, Marta. Rápidamente les comentamos, aunque antes viene la ocasión de María Noriega. ¡Qué mano acaba de marcar, de meter Rosario para evitar lo que pudo ser el gol del Ciudad de Cádiz! Rápidamente, el que fue el quinteto inicial del Ciudad de Cádiz: Marta en portería, Ángela Gómez, Anabel Liti, Alejandra y la capitana, que acaba de tener esa ocasión recientemente vista por todos en la pantalla, la de María Noriega. Una jugadora que está siendo de las más destacadas de este campeonato. Precisamente María Noriega buscaba el gol sin encontrar ahora la fortuna de ver puerta. En derecha, quien la va a recibir es precisamente Lucía Machuca. Quiere cambiar el ritmo, quien se implica en lo defensivo es María Noriega, que a pesar de que actúe como delantera, ya ven ustedes que también baja y mete el hombro cuando tiene que arrimarse en tareas defensivas. María Noriega es quien aparecía ahora en escena, retrasando la bola atrás. Ana Pérez con Rosario, sector derecho. Machuca, golpeo a las manos de Marta, que atrapó la bola y ya la lanza arriba, tratando de quedarse con ella, y lo consigue Indara, que pisa la bola, quiere sacar Petróleo. Bola para María Noriega, que cae al suelo, y la capitana, que no saca partido de esa acción. Tiene la posibilidad de ataque del Ciudad de Cádiz, no, del Ciudad de Dos Hermanas, perdón. El Ciudad de Cádiz, que es quien está vistiendo de blanco. Lo habíamos dicho anteriormente al revés. El Ciudad de Cádiz vistiendo de blanco y el Ciudad de Dos Hermanas vistiendo de verde. En este caso ahí veíamos la presión que iniciaba Zaira. La bola en derecha, golpeada por parte de Alejandra. Se termina marchando por línea de fondo. Es Anabel Liti, la que vemos también ahora en pantalla. La bola desplazada por parte de Rosario. Y la va a tener en su posibilidad Andrea Monge. Esférico que trata de sacar Petróleo. El Ciudad de Cádiz. La bola arriba de Anabel Liti. Y el balón que se termina perdiendo por línea de banda. Tocando atrás e iniciando con la guardameta Marta. Marta, que observa cómo le realizan esa cuenta progresiva. Y el esférico de Cristina, que termina en nada.
Ese segundo intento ahora también pateado por parte de Alejandra Nodille. Otra vez Annabel Liti cayendo ese sector derecho, participativa, que también se marcha por encima del travesaño, por línea de fondo. Levantando la bola lo hace el Ciudad de Dos Hermanas, el equipo que viste de verde, peleando y buscando la bola. Quien tenemos en ese carril central ya recibiendo la bola es Zaira, tocando atrás para que intervenga en el juego Ana Pérez, su compañera de equipo. Tiene que llegar a la bola la jugadora con la muñeca izquierda vendada con un vendaje llamativo color amarillo fosforito. Y el esférico lanzado en largo por parte de Marta. Va a meterse en la carrera. Cuidado que puede llegar el gol de Cristina. El golpeo. La bola que sigue todavía en zona de peligro. Va Cristina. A las manos de Rosario. La oportunidad para el Ciudad de Cádiz. Y ahora la réplica para el Ciudad de Dos Hermanas. Quiere correr el equipo sevillano. Mira la oportunidad de golpeo para Zaira. Terminó topándose con una de las jugadoras del equipo blanco. La pelea también Lucía Machuca yendo al suelo. Y ahora quien corre a por la bola es Indara. Terminando topándose con Rosario. Indara que finaliza la jugada en segunda instancia. Atrapó Rosario, que ya lanzó el largo. Quiere correr. Oportunidad de gol ahora para el Ciudad de Dos Hermanas. Se le termina perdiendo y marchando la bola por línea de banda. Así que será pelota favorable para el Ciudad de Cádiz. Desde atrás, Marta tocando en cortito para que inicie la jugada Carlota. Carlota que levanta la bola, le pega con pierna derecha, estableciendo ya las suyas en campo rival. Mira qué gran control de Indara. La parada abajo de Rosario cuando se pita falta sobre la cancerbera del Ciudad de Dos Hermanas. Gran acción ahí levantando el balón por parte de Carlota. Fíjense en el control, qué manera de pincharla, qué bonito le quedó a Indara. Pero luego sí que es cierto que no pudo batir a Rosario, que se mostró atenta de reflejos, que terminó llevándose una falta que le va a permitir poner el balón en movimiento, realizando ella ya esa montañita. El colegiado que de momento no da el ok. Baila el golpeo. Rosario, pierna derecha. La bola que bota y el gol. Gol, 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 gol de Rosario, que puede parar y mucho, pero también puede marcar, como acaba de hacer ahora. Y fíjense qué sonrisa se le dibuja. No es lo habitual en ella, evidentemente siendo portera, pero ha tenido la oportunidad de golpear desde propia portería en ese balón parado, cómo botó la bola y un efecto que realiza imposible para Marta. Es el gol del Ciudad de Dos Hermanas, es el gol de Rosario, es el 1-0 que se pone a falta de un minuto para llegar al descanso de la primera parte. Desde atrás, Rocío Méndez, tocando zona central para que levante la bola una de las jugadoras del equipo verde, pierna derecha. Intentaba recuperar el Ciudad de Cádiz, no lo consiguió y tendrá que ponerla en movimiento desde el lateral Rocío Méndez. Rocío Méndez que coloca la bola en línea lateral. Va a tener la oportunidad del equipo verde de poner el segundo. Ahora que perdemos la visión de qué es lo que está sucediendo, y la bola que la va a tener el Ciudad de Cádiz. En este caso es Ángela Gómez. Rosario lanzando el largo. Cuidado el bote que se queda un poquito atrasado y puede llegar ahí el peligro. El golpeo a las manos de Marta, que evita lo que podría haber sido el segundo tanto para el Ciudad de Dos Hermanas. Otra oportunidad de gol ahora, la protagonizada por el otro bando, en este caso María Noriega para el Ciudad de Cádiz. Nori es la que apareció en esa escena, en esa imagen, tocando atrás, o dándole, mejor dicho, salida desde atrás, el Ciudad de Cádiz. El tiempo que ya están viendo ustedes, que en base a lo que teníamos anteriormente establecido,
estaría cumplido, pero hay que estar pendiente de cuánto queda, hasta qué minuto nos iremos, o mejor dicho, más que hasta qué minutos nos iremos, al final son 12 minutos, pero hay que saber cuánto queda, mejor dicho, de esos 12 minutos. La bola por dentro, quien la recibe es Alejandra, tiene que ir al suelo, una de las jugadoras del equipo verde, va a ser la oportunidad de gol al golpeo. Ahí estuvo Cristina Quintero, que se termina topando con las manos de Marta en la parada, que ya la manda en largo. Otra oportunidad para el Ciudad de Cádiz. Quería ahora establecerse en campo del Ciudad de Dos Hermanas. Esa última ocasión de gol, evidentemente, del equipo verde, que ya inicia en campo propio. Ahí estamos viendo que levanta la bola una de las jugadoras del combinado dirigido por Antonio Morán. Y ahora quien se la quiere quedar es Silvia en la pelea con María Noriega, aunque ahora sí, dice el colegiado que no hay tiempo para más en este primer periodo. Se acaba la primera parte. De momento está ganando el Ciudad de Dos Hermanas 1-0. Vale el único y tanto solitario de Rosario, de portería a portería. Valió y de qué manera. Así que es lo que hemos visto y lo que ha sucedido en este primer periodo, que ya ha finalizado. Y en breves estamos de vuelta para contarles el segundo. Estamos de vuelta y lo hacemos para contarles el segundo periodo, el segundo tiempo. Está enfrentando al Ciudad de Dos Hermanas contra el Ciudad de Cádiz, las protagonistas que ya vuelven a la arena de Jaén. Hace lo propio también el colegiado, hace lo propio el equipo arbitral, el restante. Ahí estamos viendo en pantalla ahora mismo a María Noriega, la capitana del Ciudad de Cádiz, charlando. También en pantalla aparecía Ángela Gómez en lo que puede ser esa jugada ensayada en lo que va a ser la reanudación del partido en este segundo tiempo. Y ahí están viendo ustedes cómo ya se está allanando un poquito la arena de este recinto deportivo de Jaén. Al golpeo, Ángela se termina marchando por poco la oportunidad de gol, y la tuvo el equipo de Dos Hermanas, no, de Ciudad de Cádiz.
Ahí estaba, por un lado Ángela Gómez y por el otro lado veíamos a María Noriega Nori, que no fue la encargada de finalizar en esta acción. ¿Quién se la queda? Es el equipo sevillano. Andrea Monge, sector izquierdo, quiere avanzar, se quiere marchar. ¿Por dónde? ¿Por dentro o por fuera? Parece que es por fuera. La va a dejar para su compañera de equipo, que trata de levantar la bola. Mientras tanto, peleando, recuperando la bola, lo hace Alejandra, quiere correr avanzando, la va a colgar cambiando el segundo palo. La bola que se paseaba sin encontrar el destino de ninguna de sus compañeras. Ya saben ustedes, cada periodo son 12 minutos, cada parte tiene 12 minutos, tiempo parado en caso de que haya faltas o atenciones a jugadoras que caigan al suelo, pero por lo normal o por lo general, si hay por ejemplo saque de banda, no se para el tiempo. Y el balón en largo, cuando ha habido cambio, por cierto, en la portería del Ciudad de Dos Hermanas es Daniela, la encargada ahora de estar bajo palos. Rosario, goleadora en el día de hoy, pues se ha marchado. Oportunidad para Monge. Andrea se quería meter hacia adentro, cae al suelo de momento. Cuidado que se puede meter en un lío, cuidado que va a llegar el gol. No, la falta que se señala sobre Miriam Camacho, jugadora que también, por cierto, ha ingresado en esta segunda parte. Marta ha dejado la portería, ha abandonado la portería del Ciudad de Dos Hermanas, del Ciudad de Cádiz. Marta ha abandonado la portería y Miriam Camacho se ha puesto de portera. Ahí veíamos la queja y el balón arriba. Qué pelotazo ahora de Miriam. Y si antes hablábamos del gol de Rosario, ahora ha querido replicarlo. La guardameta con el dorsal número 13 le ha metido potencia. La bola se le terminó marchando por encima del travesaño. Desde atrás Daniela, quien trataba de quedarse con el esférico era Aitana, pero no lo consiguió, así que será saque de banda al suelo. Termina yendo Aitana y el balón y vuelve a buscarlo el Ciudad de Cádiz en largo por mediación de su guardameta Miriam Camacho. El saque de banda se va a encargar de ponerlo en movimiento Anabel Baliti. Golpeo de pierna derecha, buscando la zona de peligro, queda rechazada la bola. A correr Andrea Monge, a ver quién la pilla. Pues en este caso Alejandra, que estuvo muy atenta, va a golpear finalizando la jugada. La jugadora con el dorsal número 8 termina yendo a las manos de Daniela. Buenos minutos ahora para el Ciudad de Cádiz, que ha salido incisivo, apretando arriba y teniendo sus acercamientos y oportunidades de gol, pero de momento se mantiene la victoria por la mínima para el equipo sevillano, el Ciudad de Dos Hermanas. Quien la tiene es Benjumea. María, el balón arriba y a las manos, termina llegando de Daniela, que ya lanza el largo tratando de plantarse en campo rival. A recuperación del Ciudad de Cádiz primero y luego del Ciudad de Dos Hermanas. Termina yendo a las manos otra vez de Miriam Camacho, que lanza el largo. Y la bola que sigue rodando por esta arena de Jaén. Un pabellón, bueno, más que un pabellón, no, perdón, un recinto deportivo que fue inaugurado para la disputa del fútbol playa hace cuestión de un año, en mayo del año pasado, así que estaría cumpliendo un año y un mes desde su inauguración. Este recinto deportivo, qué golazo acabamos de ver. ¡Qué golazo el que acaba de firmar el Ciudad de Dos Hermanas en ese sector derecho! ¡Cómo acaba de volar la jugadora del equipo verde! ¡Cómo manda corazón! Y no es para menos la capitana Luisa, porque esto nos ha llegado a todos al corazoncito. Este golazo, fíjense, qué forma de impactar con la bola, el cambio de orientación de Silvia de una banda a la otra. Y luego Luisa se ha lanzado con todo a por el esférico y lo ha mandado a guardar a la jaula. ¡Qué golazo! Es el segundo del Ciudad de Dos Hermanas en este segundo periodo, metiéndole distancia de por medio al Ciudad de Cádiz, que lo va a intentar en el golpeo desde media cancha. Sacó la cabeza a pasear una de las jugadoras del equipo verde, evitando lo que pudo ser
el tanto para recortar distancias, el 2-1. Deben de tener ustedes en cuenta que el Dos Hermanas no ha perdido ningún partido, está invicto el equipo sevillano en esta temporada de fútbol playa. 4 victorias, 2 empates, con la de hoy sería la 5ª victoria, siempre y cuando esto terminase con este resultado a favor del equipo verde, que ahora la sacaba en largo enfrente a un Ciudad de Cádiz que solo ha perdido un partido esta temporada. 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. El balón que va a ser favorable para que lo ponga en movimiento el Ciudad de Cádiz, que en el día de ayer empató a 4 contra la Barriada La Playa. Por su parte, el Ciudad de Dos Hermanas venció 4-6 ayer contra las Favelas de Málaga. La jornada número 7 arrancó en el día de ayer, la 8 lo hace en la mañana de hoy y continúa en la tarde de hoy también, sábado, y la 9, la que cierra la temporada, será en el día de mañana. Desde primera hora, desde las 8, iremos dándole a ustedes la bienvenida. Pueden traer lo que les apetezca, churros, pueden traer tortas, pueden traer pan, lo que les apetezca, porque mañana el desayuno lo hacemos aquí, en la Real Federación Española de Fútbol, contando fútbol playa, con 4 partidos durante la mañana del domingo en esta categoría de la segunda división de fútbol playa femenino. Ataca el Ciudad de Cádiz, lo hacía María Noriega, la recuperación, en este caso por parte de Silvia. Al suelo va María Noriega, Silvia que sigue peleando con la bola, la recuperación llega por parte del Ciudad de Cádiz, ese golpeo sin ningún tipo de peligro a las manos de Daniela, que ahora se la deja atrás. Silvia, Daniela iniciando en el sector derecho, en esa parcela en la que, cuidado, que se ha metido en un lío. Puede llegar el gol de María Noriega, el golpeo. María, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, porque considera el colegiado que ha sacado Silvia la bola justo antes de que sobrepasase por completo la zona de gol. Y creo que en este caso, de forma correcta, la visión de los colegiados. Buena decisión la que han tomado, a correr Machuca Lucía, el golpeo a las manos. Era guardameta Miriam Camacho, que ya inicia sector izquierdo, pelota arriba, y de una portería nos vamos a la otra. Daniela ya la reanuda, cayendo al suelo una de las jugadoras del equipo verde. Era Lucía Machuca, la última en tocar. Ha sido en esta instancia una de las jugadoras del equipo verde, así que será favorable la posesión para el Ciudad de Cádiz, yendo 2-0 abajo en el marcador. Último gol que hemos contado, ese de Luisa, un golazo, que tenemos que apuntarle también el de Rosario en la primera parte, desde su propia portería. De momento, 2 muy buenos goles, los que nos ha dejado este partido por parte del Ciudad de Dos Hermanas. Peleando Cristina Quintero en la derecha, finalización que termina en las manos de la guardameta del Ciudad de Cádiz, que ya lanza el largo tratando de conectar con Cristina. Cristina en ese 1 para 1, la jugadora de pelo rubio que buscaba Indara, se termina perdiendo la posibilidad y la oportunidad de gol para el Ciudad de Cádiz. Está atrás, iniciando ya, era Ana Pérez con su compañera Daniela, el largo, cuidado, el golpeo, el golpeo, el golpeo. El golpeo y el golazo de Indara, casi desde propio campo, desde la media cancha. La jugadora del dorsal número 6 no se lo ha pensado, ha visto el hueco, ha controlado y desde la arena ha sacado un balón muy bueno, que ha terminado enviando al fondo de la red para que de esta manera recorte distancias el Ciudad de Cádiz y lo apriete todo mucho más. 2-1. Está ganando todavía el Ciudad de Dos Hermanas, sí, pero recortó distancias el Ciudad de Cádiz con ese buen gol de Indara
Reanudando el juego lo hace el Ciudad de Dos Hermanas. En el sector derecho quien aparecía era Cristina Quintero. Se la quiere quedar Cristina. Por el otro lado, la jugadora del Ciudad de Cádiz. De Cristina a Cristina va la cosa. Balón en largo de Ana Pérez, que termina yendo a las manos de Miriam Camacho. Miriam Camacho tratando de plantar a las suyas en campo rival. No lo consigue ahora debido a que no le llegó a posición favorable el balón a Cristina. De cabeza toca una de las jugadoras del equipo blanco, la va a recibir en el golpeo Ángela Gómez. Se le termina marchando por poco aquí en esta arena de Jaén. Donde se está disputando el partido correspondiente a la jornada número 8 para el Ciudad de Dos Hermanas y el Ciudad de Cádiz. Machuca el golpeo de izquierda, la mano que todavía deja rechazado el balón al larguero. Oportunidad perdida, doble ocasión de gol para el Ciudad de Dos Hermanas. Lucía Machuca, que no se lo pensó, escuchábamos como una compañera le gritaba sí Machu, dando a entender de oye, atrévete, y se atrevió Lucía Machuca y el balón terminó dando en el larguero. Ahora hemos visto que a punto estuvo de meterse en un lío Daniela, porque se le escapaba la bola. Otra vez Machuca, muy participativa. En este segundo periodo estamos viendo a la jugadora que porta el dorsal número 16. Iba a lanzar de banda, pero el colegiado le ha tomado la cartilla, corrigiéndole y diciéndole que tenía que retrasar un poquito la posición. Trataba de peinar la bola ahora Luisa, seguramente de forma equivocada. No sé si ella pensaba que tenía a alguien detrás, pero había incluso oportunidad de remate que la que perdió, en este caso, el Ciudad de Dos Hermanas. Al suelo Zaira, enviando la bola a línea lateral. Otra vez que la mueve el Ciudad de Cádiz y él la quiere poner en movimiento, y así lo hace es Alejandra. De cabeza también aparecía una de las jugadoras del equipo blanco. El largo, cuidado, porque a punto estuvo de llegar el remate de testa por parte de María Noriega después del envío en largo de la jugadora que veíamos en pantalla, Miriam Camacho. El control de Silvia, tocando atrás para Daniela, Daniela para Silvia. Mira Silvia que la quiere cambiar de primeras, buscando ahora la incorporación en el segundo palo. El control que no termina de ser positivo para María Noriega, se pierde por línea de banda, cuando el tiempo, ya están viendo ustedes, que va llegando a su fin. Va a ser la última. María Noriega, el golpeo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha valido ese de María Noriega, no ha valido el gol. El cabreo que se pilla es evidente, y el colegiado había señalado, no sé si mano o directamente no. Ahora es cuando pita el final de la segunda parte, así que entendemos que lo que ha pitado es mano de María Noriega, por lo que 2-1 sigue este encuentro entre el Ciudad de Dos Hermanas y el Ciudad de Cádiz, cuando, fíjense en imagen, pues charlando ahora una de las jugadoras del Ciudad de Cádiz, concretamente Alejandra, pidiendo explicaciones para entender qué es lo que ha sucedido en esa última acción de María Noriega, donde ellas entienden que no ha habido mano. El colegiado lo ha entendido de otra forma, así lo ha señalado, y de momento, al descanso de la segunda parte, Ciudad de Dos Hermanas 2, Ciudad de Cádiz 1.
Poco a poco, volviendo las protagonistas a la arena de Jaén. En este caso ya están las jugadoras del Ciudad de Cádiz. También vemos al colegiado que se dirige hacia la zona de la bola. En breves va a dar comienzo el tercer periodo, el tercer tiempo, el último ya de esta mañana de 28 de junio. Estamos cerquita del mes de julio, ya estamos inmersos en el verano. Estamos en la jornada número 8. E insisto que va a dar comienzo el último partido de esta jornada matinal en la arena de Jaén. Esta tarde cierto es que habrá más fútbol y en el día de mañana, desde primera hora de la mañana, 4 partidos también que se podrán seguir en los canales de la Federación Española de Fútbol a partir de las 8 de la mañana el primero. Mañana es día para disfrutar desde primera horita de la mañana del fútbol playa aquí, cuando se va a reanudar ya la segunda parte, no la tercera, por mediación del Ciudad de Dos Hermanas. La bola que la va a buscar para Zaira. Ahí veíamos la apertura en el sector derecho. De momento 2-1, hemos visto la posibilidad del 2-2 por parte de María Noriega, que se ha esfumado en la última acción de la segunda parte. Esa acción donde el colegiado señaló mano en el control previo al golpeo de la jugadora gaditana. En largo Rosario, que ya ha vuelto a colocarse en la portería, al igual que sucede también con Marta. El segundo periodo ha sido para Daniela y para Miriam Camacho. Ahora vuelve a ser turno, al igual que en el primero, para Rosario y Marta. Desde la esquina, Anabel Liti será la encargada de poner en movimiento el esférico, dando pasitos hacia atrás, ya la cuelga, la bola que bota, levantando brazo derecho, la oportunidad de gol que se escapa y ahora quiere correr, lo hacía Zaira, dejando el cuero, abriendo al perfil derecho, ese remate que se terminó perdiendo, aparte de la jugadora que veían ustedes en pantalla. Balón arriba de Marta. Aguantando de espaldas y utilizando bien su cuerpo Zaira. Otra vez Zaira, que se vuelve a entrometer en el camino de Alejandra, poniéndole la vida muy complicada a la jugadora que porta el dorsal número 8. Veíamos a Luisa, la capitana, que se la dejaba Silvia, y no se lo pensó a la hora de cargar la pierna. Silvia Benavente, la jugadora que porta, insistimos, la número 11. Mientras se tomaba su tiempo ahora el Ciudad de Dos Hermanas para reanudar desde la banda el juego, que ya está en movimiento nuevamente. Desde la izquierda puede llegar la oportunidad para Ángela Gómez, que aguanta la bola, la va a dejar para Anabel Liti. Al golpeo Anabel Liti a las manos de Rosario. Una oportunidad ahora la que tuvo el equipo gaditano en busca del empate en este partido, que de momento está liderando el equipo que viste de verde, el equipo de la capital de Andalucía. Esférico para Zaira, que ya la abre en banda izquierda. Otra más. Es la que tuvo el equipo verde en lo que a acercamiento se refiere. Y ahí veíamos también cómo se buscaba por parte de las cámaras y la realización a Anabel Liti, una de las protagonistas en el último acercamiento que hemos visto por parte del Ciudad de Cádiz. Rosario, que levanta la bola, pelotazo arriba Rosario. Bueno, Rosario, que hoy está inspiradísima. Ya ha marcado 1. Ha podido a lo mejor pensar en su cabeza, ¿y por qué no 2? Rosario, ahora que está atenta, sale ante esa acción en la que cubría la bola Luisa, y Rosario estuvo también atenta y rápida abajo para quedarse con la bola. Ahora se señala falta de Silvia Benavente.
Falta a favor del Ciudad de Cádiz sobre María Noriega, la jugadora que porta el dorsal número 9. Ahí veíamos que terminó cayendo a la arena. Y desde la posición en la que se encuentra, bueno, quizá algo lejana puede pensar alguno, pero cuando se habla de María Noriega, nunca hay distancia lejana. Vamos a ver cómo es el golpeo de la jugadora que porta el dorsal número 9. Va la capitana, va Nori, va María. Le pega María Noriega. Puntito estuvo. Ahora tuvo que intervenir Rosario, porque si no podríamos estar ahora mismo, en lugar de contando un córner, cantando un gol. La oportunidad del Ciudad de Cádiz, que se va a marchar a la esquina y ahora que se va a tener que parar el tiempo, porque Rosario, entiendo que le ha tenido que entrar un poquito de tierra. Efectivamente, ojo izquierdo, lo veíamos que lo tenía completamente cerrado. Y ahí estamos viendo la acción, la oportunidad de gol de María Noriega, que ha exprimido, ha exigido al máximo a Rosario, hasta el punto de que, claro, ha levantado tierra, ha levantado polvo y le ha entrado un poquito en el ojo a la jugadora del equipo sevillano. Aprovechan algunas jugadoras este pequeño parón para algunas beber agua y otras realizar el cambio para que ingrese al rectángulo de juego la jugadora que porta el dorsal número 4, en este caso para el Ciudad de Cádiz. Ahí veíamos la entrada. El esférico lo va a buscar María Noriega, realizando la apertura en banda derecha. Alejandra golpeaba y ese balón terminó yendo a las manos de Rosario. Ha sido Inés Arias la que ha entrado. Ahí estábamos viendo la jugadora con el dorsal número 4. Inés Arias es la que ha ingresado a la arena de Jaén, de esta Playa Olivo. Se va a darle la oportunidad de golpeo a Silvia Benavente, que ya está preparando el territorio, preparando el terreno, tomando la carrera. Veremos qué sucede con Silvia. ¿Va a golpear? No, en este caso, bueno, sí, era golpeo. Lo que pasa que se le quedó muy cortito y fácil para Marta, que atrapó yendo abajo al suelo, abrazando la pelota. Inés Arias, apertura en banda derecha, jugadora que cae al suelo. La falta en ataque ahora, intentando, bueno, más que en ataque, en la presión. Intentaba recuperar la bola Alejandra y terminó cometiendo falta la futbolista que porta el dorsal número 8. Otra vez se encargará de reanudar el juego Silvia Benavente. Tomando la carrera Silvia, esperando el ok del árbitro. Vamos a ver ahora el pateo, el balón que... Cuidado, cuidado, que se puede meter en un lío Marta. Otra vez el balón que veíamos que en lugar de pillar altura iba rasito. Y ahora la finalización por parte del Ciudad de Cádiz. Alejandra es la que fue protagonista de esa última que veíamos en pantalla. Marta es la que va a iniciar, lo hace largo. María Noriega no, en este caso quien aparecía por ahí era Lucía Pérez, la jugadora con el dorsal número 3. María Noriega en este momento no se encuentra dentro del rectángulo de juego. La recuperación, Arias puede correr. No, sí, es María Noriega la que he dicho yo antes que no estaba en el rectángulo de juego. No, sí que está María Noriega. Me había fallado a mí la vista, he confundido el 9 con el 3. Voy a tener que pasar en cuanto finalice este encuentro por el oculista rápidamente para no tener este tipo de percances. Ahí veíamos en pantalla a la guardameta del equipo gaditano. El balón que sigue sobrevolando de un lado hacia otro. Será Rosario la que se encargue de reanudar la jugada. Iniciando, lo hace largo, tratando de plantar
a su equipo en campo rival, en zona de peligro. Mira ahora qué buena es la media vuelta que da Cristina Quintero. El balón que termina siendo repelido de cabeza por parte de una de las jugadoras del Ciudad de Cádiz. Esa bola que se terminó marchando por zona de fondo, así que será favorable la posesión para el Ciudad de Cádiz, que ya inicia por mediación de Inés Arias. Inés Arias ahora que no consigue hacer llegar la bola a ninguna de sus compañeras y va a tener la oportunidad del equipo verde. Aguantando de espaldas estaba en pantalla Cristina Quintero. Lucía Machuca quería sacar petróleo en esa acción individual, pero no lo consiguió. Con todo al suelo. En la recuperación, Aitana. La bola abierta a banda derecha para que Machuca la pelee. Lucía tiene que tocar atrás Inés Arias cuando quedan algo más de 4 minutos para llegar al final del partido. Cuidado, jugadora que cae al suelo, grito de un lado, grito de otro. Vamos a ver cómo lo resuelve el colegiado. María Noriega, que se muestra evidentemente enojada. Veíamos, ¿no?, la cara que ponía, se le podía leer también en los labios pues alguna que otra palabra de desaprobación. Ahí lo estamos viendo. Y claro, en este caso entiendo que ella de lo que se queja es del empujón que le hace caer al suelo, que le hace caer a la arena. Y el árbitro lo que pita es que una vez ha caído María Noriega, cuando hace ya por levantarse, termina atropellando a una de las jugadoras del Ciudad de Dos Hermanas. Así que puede ser comprensible seguramente esa protesta de María Noriega, porque por un lado ella interpretó que para hacer la falta así, antes la tenían que tocar y caer al suelo. Esta es la decisión que se tomó y ya se puso en movimiento por parte del Ciudad de Dos Hermanas. La bola de Miriam Camacho, en largo, veíamos que la jugaba en la guardameta del Ciudad de Cádiz. En pantalla aparecía una de las jugadoras del Ciudad de Dos Hermanas. Quien va a tener ahora la oportunidad es el Ciudad de Cádiz, Ángela Gómez. Ángela Gómez al golpeo, la bola que bota. Y Rosario muy atenta, no se come el bote en ese aspecto, que ya sabemos que muchas veces los botes son traicioneros. De hecho, el gol de Rosario ha venido acompañado de uno. Un bote que ha permitido despistar un poquito y mucho a la guardameta, a la portera del Ciudad de Cádiz. Miriam Camacho ahora, la que juega el largo. Mira el golpeo. Arriba se lamenta de la oportunidad perdida la goleadora del Ciudad de Cádiz, Indara. Ya marcó gol anteriormente y ahora tiene la oportunidad de firmar el segundo en su cuenta particular. Se echaba las manos a la cabeza sabiendo de la oportunidad perdida. Lucía Machuca es quien en banda derecha la recibe. La tocaba con la rodilla primero y luego con la pierna, con el pie izquierdo, tratando de mandar el balón al fondo de la red, pero se topó con una de las jugadoras del equipo blanco, así que será banda favorable para el Ciudad de Dos Hermanas. Balón arriba, balón alto, la tiene que echar al suelo, en este caso a la arena. Veíamos a Carlota en esa imagen. Ángela Gómez va a reanudar el juego, lo hace con el balón al suelo, balón a la arena. Ya saben ustedes que se puede reanudar en banda, bien de pies o bien de manos. Una reglamentación que también se ha instaurado durante esta presente temporada que hemos vivido en el fútbol sala. Ya no siempre hay que sacar de pies, ahora también se puede sacar de manos. Y esto es algo pues que también se puede ver en fútbol playa. La bola quien la va a poner en movimiento es Lucía Machuca. Lo hará desde el costado derecho con pierna izquierda. La bola que le vuelve a caer a Lucía Machuca porque es despejada por parte de la defensa del Ciudad de Cádiz. La pone Lucía, la pone Machuca. Las manos ahora de la guardameta del equipo gaditano, que la pone en largo tratando de conectar con Indara. Ubica en zona de ataque, en zona de delanteros. Y ahora con el hombro veíamos que aparecía una de las jugadoras del equipo verde. Nueva recuperación
para el Ciudad de Cádiz. Otra vez Indara quiere realizar la presión y con todo va al suelo Rocío, Rosario, que ahora se queja de que le ha entrado un poquito de arena, entendemos, en los ojos, porque en esa acción llegaba tarde Indara y ahí vemos cómo Luisa, la capitana, le hace llegar la botella de agua a su compañera María Benjumea, que es la que se encarga de facilitarle un poquito la vida a Rosario, echándole agua en la cara para que de esta manera pueda recuperar la visibilidad, la visión. Cuando quedan 55 segundos, estamos hablando de que el final del partido ya se otea en el horizonte, ya se empieza a visualizar. Estamos cerca de ver puerto, que se suele decir en estos casos, de anclar el encuentro. 55 segundos que tendremos que estar pendiente de si dan o no para algún gol más. El balón de Rosario, muy alto, se termina perdiendo, y quien la va a reanudar es Miriam Camacho. Miriam Camacho buscando la cabeza de alguna de sus compañeras, no es el caso. Quien la tocó fue una de las jugadoras del Ciudad de Dos Hermanas, que terminó despejando la bola. Oportunidad perdida ahora para el Ciudad de Cádiz, y volverá a ser saque de banda, que lo quiere hacer rápidamente el Ciudad de Cádiz, sabiendo que el tiempo ya es mínimo. Quedan muy poquitos segundos para llegar al final de este partido. Cayendo a la banda derecha ahora el equipo verde por mediación de Silvia Benavente, que avanza metros, la va a dejar completamente sola a su compañera. Oportunidad perdida ahora la que tiene, no, vuelve a recuperar el Ciudad de Dos Hermanas. Ahí puede llegar el gol, ahí puede llegar el último y definitivo. Recuperación muy buena por parte de Ángela Gómez, que avanza metros, va a querer finalizar la jugada, pierna derecha, golpeo, fuera. La oportunidad perdida para Ángela Gómez, y con esta puede que esté llegando prácticamente el final del partido, porque quedan nada, 15 segundos, ya están viendo ustedes, comienza la cuenta atrás, otra vez en la pelea, otra vez en la batalla. Quien aparece es Ángela Gómez, quien se queda con la bola. El tiempo que resta es mínimo, 4, 3, 2, 1 segundos. María Noriega va a tener que finalizar, le tiene que pegar a María Noriega, porque si no se queda sin tiempo. Dice el colegiado que no hay tiempo para más, se acabó el partido. Fíjense cómo ha terminado Silvia Benavente, jugadora del Ciudad de Dos Hermanas, exhausta en la arena de Jaén, después de haberlo dado absolutamente todo en un partido que ha tenido 3 goles, pero que ha tenido una intensidad enorme, que ha tenido oportunidades para ambos equipos. Se finalizó con 2-1, lo terminó ganando el Ciudad de Dos Hermanas, mismo resultado que al final del segundo periodo. Hasta aquí lo hemos contado, hasta aquí lo hemos vivido, este duelo entre el Ciudad de Dos Hermanas y el Ciudad de Cádiz. Un servidor, Salva García, se despide y les desea a ustedes una buena mañana de sábado, recordándoles, eso sí, que en la tarde de hoy, si ustedes quieren, habrá más fútbol playa en lo que al grupo B de la segunda división de fútbol playa femenino se refiere. De aquí entonces, tengan ustedes y disfruten de esta mañana tarde de sábado, yendo a la playa, a la piscina o realizando sus diferentes quehaceres. ¡Adiós!